fármacos que provocaban la malformación, ¿no es verdad? Provocaban la malformación. Esos factores externos que les menciono son los causantes de la malformación. En cambio, aquí no. Aquí el causante de la malformación es un gen que tiene el paciente dentro de su organismo, dentro de su genoma, y que requiere algo de afuera que lo despierte, lo active para que empiece a desarrollarse esa malformación. A eso llamamos un factor incidental. También es importante recordarles que la frecuencia de estas malformaciones es relativamente baja, una vez por cada 5,000 niños nacidos vivos, y que afectan por igual a hombres y mujeres, y que no existe una relación de raza en cuanto a su incidencia. De tal suerte que aquí no existen esos factores raciales o de género que puedan ir a influir para que haya una mayor incidencia de las lesiones malformativas. El diagnóstico les había expresado que, bueno, es sencillo saber y darse cuenta que existen un cúmulo de malformaciones que están afectando al niño que acaba de nacer. Lo que es difícil es ponerle el nombre y el apellido. Es decir, es dar el diagnóstico literal, en otras palabras. Porque para eso tenemos que asociar las malformaciones. Si ese chico presenta 3 o 4 malformaciones simultáneamente, veremos esa asociación de malformaciones a qué lesión corresponde o a qué denominación corresponde, ¿verdad? Ahí está el problema. Y el tercer aspecto que tendremos que hacer es el relacionar ese cúmulo de malformaciones con la herencia, averiguando a los padres si en la familia, si los abuelos, si los tíos, si los primos u otros hermanos tienen malformaciones semejantes. De tal suerte que esa es la forma de establecer y de buscar el diagnóstico perfecto para establecer la presencia o no de los síndromes malformativos. Continuando con el tema, vayamos ahora a ver lo que son las fisuras faciales laterales. En el primer tema que avanzamos de malformaciones faciales, habíamos estudiado fisuras labiales y del paladar. Esas aperturas, ¿no es verdad?, que se presentaban en el eje central del rostro del paciente. Nos provocaban, esas aperturas eran provocadas mejor por la no unión de los primeros arcos branquiales. Aquí puede pasar exactamente lo mismo en las fisuras laterales. Son aperturas ya no en el eje central, sino en las regiones laterales de la cara. También por la no unión de los llamados arcos branquiales. Y es así que hemos de encontrar 3 tipos de aperturas faciales laterales o fisuras faciales laterales. Las que van de boca a oreja, las que van de boca a órbita o aquellas que van de nariz a órbita por lo general. Han de ser entonces más o menos estos 3 tipos de fisuras los que se nos pueden presentar en un paciente afectado por estas lesiones. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, este niño tiene una fisura lateral que va de boca a órbita. Pero a eso también se suma una fisura labial y una fisura palatina, como aquí la ven. Entonces, esas 3 lesiones malformantes del rostro de este niño nos están dando lugar a un síndrome, al síndrome fisurario lateral, por la presencia de esta fisura lateral que va de boca a órbita, ¿no es verdad? Más de 3 o mínimamente 3 malformaciones nos hacen al síndrome. Fisura de labio, 1, fisura de paladar, 2, y la fisura de boca a órbita, la tercera. Un síndrome malformativo fisurario lateral. O este otro caso que viene de una foto de un paciente, de un texto, donde encontramos una fisura lateral que va de boca a órbita, una otra fisura que va de boca a oreja y finalmente la fisura palatina.
De tal suerte entonces que estos tres elementos nos están dando, estas tres malformaciones nos están dando lugar a un denominado síndrome fisurario lateral. Cualquier otro caso significativo de una fisura lateral, una fisura de boca a órbita, fisura labial, fisura palatina y una alteración obviamente de ausencia de párpado inferior. Por tanto, nuevamente un síndrome fisurario facial lateral. 4 malformaciones están dando lugar a esta lesión. Existe un otro síndrome que es el llamado de Pierre-Robin. 2 autores franceses que dan una descripción a un síndrome de origen genético recesivo y se caracteriza por una triada. La presencia de micrognatia, poco desarrollo del maxilar inferior, o también hipoplasia del maxilar inferior, si quieren llamarle así. Retrognatia, donde ese maxilar inferior, además de ser poco desarrollado, se encuentra posicionado muy posterior al eje de la cara. Y una glosoptosis, una lengua grande, caída. Nos hemos de encontrar esa triada característica del Pierre-Robin. Ahí tienen ustedes un caso de un paciente, de una chica que sí vimos aquí en el Santa Bárbara. Vean ustedes esa hipoplasia del maxilar inferior manifiesta, ¿no es verdad? Poco desarrollado ese maxilar inferior, totalmente retruido hacia atrás, en la región más posterior del eje facial, y naturalmente una boca que no puede ocluirse por el tamaño de la lengua, que no cabe en ese maxilar inferior tan poquito desarrollado. La triada de Pierre-Robin. O este caso de un adolescente con lo mismo. Pese a la edad del chico, ya tenemos una hipoplasia del maxilar inferior manifiesta y totalmente retrognático, seguramente glosoptóxico. Son los perfiles de cara de pájaro que se llaman el Pierre-Robin. Hay un síndrome que es también muy característico que se denomina Moebius. Es también de origen genético recesivo en su génesis. Y escuchen bien esto, para que no se confundan, sobre todo en el examen. Se caracteriza por una parálisis facial bilateral. ¿Qué significa eso? Que el paciente en su anatomía facial están presentes los 2 nervios faciales, uno a cada lado, pero no funcionan, son paralíticos, de tal suerte que aquí no se trata de ausencia del nervio facial o de los nervios faciales, sino más bien de una parálisis de los mismos. Existen los nervios en la anatomía de la cara, pero no funcionan. Ustedes saben que el nervio facial es un nervio mixto, sensitivo y motor. Inerva todas las masas musculares de la gesticulación, de la mímica facial que se llaman. Entonces, este paciente que tiene una parálisis de estos nervios ha de presentar músculos que no se mueven, que no tienen actividad. Será una cara inexpresiva, una cara seria, ¿no es verdad? Una cara sin expresión, no sonríe, no parpadea, no gesticula, no mueve los labios, no ocluye la boca. Al no parpadear, no humidifica la córnea. Y al no haber humidificación, hay desecación de la córnea y por tanto úlceras corneales. La parte sensitiva tampoco funciona del facial. Entonces es una región totalmente adormecida, insensible. Hay babeo constante. Entonces una serie de relaciones en función a esa actividad paralítica de los 2 faciales. Es una foto también de un texto donde ven ese Moebius con una cara sin expresión, sin gesticulación. Una cara seria. No se le mueve un músculo en la cara. No parpadea, no ocluye la boca, babeo constante, úlceras corneales,
no hay sensibilidad en la región facial, el Moebius o parálisis bilateral del nervio. Vayamos ahora a ver ese factor incidental del cual les hablaba en la presencia de un síndrome que el paciente, les decía, nacía aparentemente sano, pero que en su primera infancia o incluso en su adolescencia, por ese factor externo que actuaría sobre el gen malformante que el paciente lleva en su genoma, empezarían a desarrollarse las malformaciones. Me refiero a la hemiatrofia facial progresiva. Aquí en Sucre hemos visto 2 casos de estos. Uno está documentado con fotos que les voy a mostrar. Es un síndrome raro y resulta de la reabsorción progresiva de partes blandas y cartilaginosas de la mitad de la cara de un paciente. Vale decir, la hemicara derecha o la hemicara izquierda empieza progresivamente a reabsorber músculos, piel y cartílagos, dejando las secuelas, ¿no es verdad?, que ya se pueden imaginar. Y este es un proceso progresivo, va avanzando y no hay nada que lo pueda detener hasta que finalmente de por sí se detiene, dejando las secuelas que se puedan ustedes ya más o menos imaginar. Aquí el paciente nace, muchachos, nace con el gen malformante en su genoma, pero requiere ese gen malformante algo de afuera que lo despierte para que se active y empiece a desarrollarse esta malformación. Se cree, no está completamente definido esto hasta el día de hoy, que pudiera deberse a una alteración del sistema simpático en el paciente. Pero no se sabe qué factor externo es el que concurre incidentalmente para provocar que el gen empiece a desarrollar la malformación. Este es el caso de un muchachito que lo trajeron hace ya un par de años atrás al servicio del Santa Bárbara, de la zona de Huacareta, del Chaco chuquisaqueño. Y en esta fotografía, fíjense ustedes cómo empieza a desarrollarse una reabsorción muscular cartilaginosa del orbicular de los labios, del labio superior y de toda la masa del sistema musculaponeurótico superficial de la cara. En una proyección frontal, comparativamente con la otra hemicara sana, estamos viendo el desarrollo de la alteración esta. Vean ustedes cómo el orbicular del labio superior del lado izquierdo, comparando con el del lado derecho, empieza a reabsorberse. Lo mismo que el sistema musculaponeurótico superficial del lado izquierdo del rostro del niño, el cartílago del ala nasal ya está siendo afectado, de tal suerte que esta es la llamada hemiatrofia facial progresiva. La mitad de la cara se empieza a atrofiar y en forma progresiva, va lentamente avanzando hasta que se detiene de por sí. En una foto de texto encontramos este defecto. Un paciente donde ya la hemiatrofia se ha detenido, dejando las enormes secuelas que ustedes pueden visualizar en el rostro de este paciente. Para concluir, he querido poner dentro de este tema sindrómico 2 malformaciones que no son síndromes, eso quiero aclararles. Son 2 malformaciones que hacen a la región del cuello, pero que no son síndromes. Lo que pasa es que los he incluido aquí para darles este tema o esta parte porque son sumamente frecuentes en nuestro medio. Seguramente incluso ustedes ya las han conocido alguna vez o las van a ver a lo largo de su vida profesional. Son los llamados quistes y fístulas cervicales o branquiales. Los quistes o fístulas branquiales se deben a la
persistencia de restos embrionarios situados en la región medial o lateral del cuello que corresponden a los dos primeros arcos branquiales. A ver, ustedes por sus estudios de embriología saben, materia que han llevado en el primer año de la facultad, embriología, saben que la glándula tiroides y las dos paratiroides se van a ir a formar, a desarrollar en su génesis en la base de la lengua. Ahí se originan, ahí se forman. Es decir, en el límite entre la región facial y la región cervical, en la base lingual. Una vez que han concluido su formación, tanto la tiroides como las dos paratiroides, deben migrar, deben trasladarse hacia sus sitios o hacia sus localizaciones definitivas. La tiroides en la porción central del cuello y las paratiroides en las porciones laterales del cuello. Para poder hacer esa migración, esa traslación de estas glándulas después de formarse en la base de la lengua, deben labrarse un camino a través de las partes blandas musculares de la región cervical. Una vez que han hecho eso y se han trasladado, ese conducto, esa vía de traslado, ese camino que se han labrado debe cerrarse y debe ocluirse. Si ese camino no se ocluye y no se cierra, se nos produce el problema. Entonces, hemos de tener dos tipos de fístulas o quistes cervicales, los mediales y los laterales. Los mediales corresponden a la no oclusión de ese camino de traslación de la tiroides. Y los laterales, derecho o izquierdo, o ambos, se han de deber a la no oclusión de esos caminos, de esos trayectos de migración de las dos paratiroides. De eso estamos hablando. Este caso, por ejemplo, es un niño que presenta esta masa tumoral blanda, móvil, situada en la región lateral del cuello. Por tanto, es un quiste branquial o cervical lateral, porque corresponde a la paratiroides del lado derecho. ¿Cómo detectamos? Como una tumoración de unos 2 a 3 centímetros de diámetro, blanda, quística en su conformación y móvil. Si es quística es porque tiene un contenido. Ese contenido son restos embrionarios de la migración, de la traslación de la glándula. Ahora bien, ¿cómo se ha de traducir clínicamente este efecto de esa presencia de esa masa? Sencillamente, esos restos embrionarios han de acabar por infectarse, por abscedarse. Y se ha de volver este quiste una colección purulenta, que a la larga se ha de fistulizar la piel, se ha de abrir espontáneamente la piel y ha de empezar a drenar material purulento a la parte externa del cuello. Se drena por completo, se cierra la fistulita cutánea, vuelve a llenarse el quiste, vuelve a abrirse y así recurrentemente. De tal suerte entonces que hemos de tener permanentemente este efecto de esta masa tumoral. Si eso ocurre en la región medial, como en este caso, en la región medial cervical, esto se ha de deber a la persistencia del trayecto de migración de la tiroides. Desde la base lingual, donde está el cursor ahorita, debe migrar hacia su centro de definición de posición normal. Ese trayecto que no se cerró nos da este efecto. ¿Cuál es el problema? La permanente presencia de esa masa tumoral quística abscedada y que tiene que abrirse al exterior y empezar a drenar su contenido, su material purulento. Ahora bien, ¿cómo se trata este problema? Naturalmente en forma quirúrgica. Habrá que sacar la bolsa quística, pero además habrá que cerrar con puntos de sutura
ese trayecto fistuloso, ese trayecto de migración mejor que no se ocluyó después de la formación y la migración de la glándula tiroidea en este caso. Si no cierras con puntos de sutura y pliegas el trayecto de migración, lo ocluyes quirúrgicamente, no has solucionado el problema. Y muchas veces hay que llegar quirúrgicamente hasta el hueso ioides, al cuerpo del hueso ioides, incluso resecar el cuerpo del hueso ioides para dar una solución definitiva a esta formación tumoral quística. Entonces, a eso se refiere estas lesiones tumorales quísticas centrales o laterales cervicales, producto de la no oclusión del trayecto de migración de la glándula tiroides, en el caso de las centrales, y de las paratiroides, en el caso de las laterales. Bueno, el tratamiento de los llamados síndromes malformativos que hemos visto a lo largo de estas dos clases es eminentemente quirúrgico y sobre todo debo expresarles multidisciplinario en su manejo. Vale decir, varios especialistas tienen que manejar quirúrgicamente estos casos. Realmente neurólogos, oftalmólogos, muchas veces cirujanos maxilofaciales también. Se debe considerar el momento más oportuno de realizar o el inicio de estas cirugías, porque no es un tiempo operatorio que las va a resolver. Va a ser resuelto un síndrome de estos en varios procedimientos quirúrgicos. Son tratamientos muy difíciles y lamentablemente sin buenos resultados. Y naturalmente, al ser tan complicadas estas cirugías, las complicaciones posteriores también son variadas, desde las infecciones, las necrosis de tejidos y la misma muerte del paciente. Y fundamentalmente, resultados muy poco favorables y muy poco aceptados muchas veces por las esperanzas y expectativas de los pacientes o de sus familiares. De tal suerte, muchachos, que esto es lo que quería yo mostrarles en estas dos clases sobre los denominados síndromes malformativos faciales y estos dos temas de los quistes o fístulas branquiales que sí son sumamente frecuentes en nuestro medio. No sé si tienen ustedes alguna pregunta, nos quedan más o menos unos 10 minutos